Amén. Padre amado, te damos toda rabá por este precioso Shabbat, Abba, el cual te presentamos, Abba, como el último Sidur de este precioso día. Abba Kadosh, lo entregamos a ti, Abba Kadosh, dándote gracias por tu amor y tu compasión, dándote gracias por todo lo que nos has enseñado, por todo lo que nos has guardado, Abba, porque tu pueblo permanece a salvo, Abba, en tus ordenanzas, en tus preceptos, bendito Elohim. Te damos gracias por la vida de cada uno, Abba, de los cuales escucha tu nombre, Padre eterno. De la casa de Judá y de la casa de Israel, Abba, sea tu voluntad siempre. Abba, guíanos por sendas de rectitud. Mantén tu pueblo, Abba, por favor, a salvo, Abba, por los méritos de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Bendito Elohim, emudece todo espíritu que no exalte tu nombre, y que sea solamente tu preciosa voz que podamos escuchar y poner por obra todo lo que nos has enseñado. Por los méritos de Yahshua HaMashiach, amén, amén. Bendito Padre Celestial. Hoy tuvimos una parashá muy bonita. Pudimos ver también que ya en el censo del Todopoderoso, la juventud de 20 para arriba ya es contada para la guerra. Amén. Eso es importante que entendamos que ya cuando tenemos esta edad de juventud, ya somos contados. Amén. Elohim puede aparecerle a sus hijos en cualquier momento y tener emuná, tener fe, estar prestos siempre para escuchar su palabra, de manera que el Todopoderoso sea glorificado. Además de eso, de que son contados para la guerra, también son primogénitos todos. Amén. Somos primogénitos en el reino de Yahweh. Entonces tenemos un trabajo. Ese es un trabajo, una obra preciosa que conlleva muchas cosas, como hablamos ayer en la resistencia. Amén. Tenemos que resistir y tenemos que persistir. Tenemos que ir delante del trono del esplendor de Elohim con amor y con mucha fortaleza. Amén. Entonces hoy vamos a estudiar el libro de Efesios, los 3 últimos capítulos que faltan. Los 3 anteriores ya los subimos al canal de YouTube, que pueden verlo, pueden escucharlo más bien, sobre lo que estudiamos en el Shabbat pasado. Entonces vamos a compartir la pantalla para mostrar algún repaso de lo que vimos ese día. Amén. Decimos que Efsiyah es el nombre verdadero, ya que las cartas son dirigidas hacia un pueblo específico, amén, que son los expatriados de Yahweh, por eso se llama Efsiyah, los expatriados de Yahweh que están en Éfeso, en este caso, amén. Romillá es los romanos, los expatriados de Yahweh que están en Roma. Este es Efsiyah, amén. Dentro de esta ciudad, de este lugar, había muchas creencias paganas. Y una de las creencias que estaba en el día a día era una adoración a una diosa que se llama Diana. Yo creo que de ahí salió la Mujer Maravilla. Entonces hubieron muchas complicaciones que pueden escuchar en el video anterior. Muchas complicaciones que tuvo Shaul en ese lugar. Hubo un problema, una controversia también que está en el libro de los Hechos. Y pues estas son algunas estructuras antiguas que existen en ese lugar ahora mismo. Entonces dice que fue en la antigüedad una localidad en Asia Menor, en la actual Turquía, que fue una de las 12 ciudades jónicas a orillas del mar Egeo, situada entre el extremo norte de Panayır y la desembocadura del río Caistro, y tenía un puerto llamado Panormo. También pues aquí está la imagen de adoración de esta diosa pagana, el cual ellos adoraban mucho, pero lo que había importante en ese lugar era más bien, que la Keilah de Éfeso era una Keilah poderosa, porque a pesar de que fue reprendida por el Todopoderoso, por Yahshua HaMashiach en Apocalipsis, también hacía
grandes proezas, ¿okay? Y tenía mucha emuná. Y quiero repasar el Apocalipsis 2. Quiero repasar Apocalipsis 2. 1, que dice: escribe al malaj de la Keilah en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 menorot de oro, dice esto: yo conozco tus obras, yo conozco que cumple los mandamientos, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser Shaliach, los apóstoles, los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y haz techubá, arrepiente, y haz las primeras obras. Amén. Regresa a la Torá, le está diciendo, regresa a la Torá, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu menorá de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach dice a las Keilot. Y al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso, dice Elohim. Amén. Entonces esto es una reprensión diciendo: vuelve a la Torá, a los principios de la Torá. Amén. Y haz teshuva. Luego podemos hablar en lo que es en profundidad lo que significa el primer amor, porque eso es como una efervescencia. Al entender la verdad, hay una efervescencia de querer hacer todo, la voluntad del Todopoderoso, y eso nos ha pasado a todos. Incluso estaba leyendo hoy algo de Shaliach Shaul, y en el momento que él fue confrontado por Yahshua HaMashiach, que después fue y recobró la vista, de inmediato él salió a predicar la Torá. No importó que le dijeran que él antes hacía lo contrario, que iba detrás de las Keilot, que iba detrás de los sacerdotes, de los Kohanim, perdón, y que los metía preso y todo lo demás. Él aún más hacía con mucha efervescencia lo que entendió al reconocer a Yahshua HaMashiach en el camino. Entonces las razones de esta carta de Shaul es dando gracias por los creyentes, exaltando su generosidad, porque era un pueblo muy generoso con él. Tuvieron muchísimos años apoyando a Shaul y en Jerusalén también. Mostrar una fe firme en el Adón Yahshua HaMashiach, la importancia de ellos como Keilah, amén, porque pues hay una menorá a favor de esta Keilah. Entonces todas las Keilot que están en Apocalipsis son como las Keilah base para todas las demás, o todas las que están en toda la tierra. Entonces dice la importancia de ellos como Keilah, y testificando a judíos y a gentiles el favor de Elohim. Esa es la razón por la cual el Shaliach hizo las cartas. Amén. Entonces pues hay una información importante que vamos a tener en Efesios 6, que lo vamos a ver ahora, que es la armadura de todo creyente que reconoce a nuestro Elohim. Entonces vamos a compartir la escritura, iniciar la lectura. O Efesios capítulo 4. Yo pues, preso en el Adón, les ruego que andes como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Ruach en el vínculo de la Shalom. Eso es algo que todos debemos procurar siempre. Mantener Shalom en todo lo que hagamos, en todos los aspectos, en todos los días de nuestra vida tenemos que procurar mantenernos en Shalom. Luego vamos a hablar sobre el tema de cuando hay gritería, cuando en una casa hay gritería, hay
insultos, hay todo este tipo de cosas, cómo se manejan los Sheidim, Yahshua HaMashiach lo reprenda. Pero toda esta cosa está relacionada con la obra del enemigo. Amén. Cuando una persona grita, los Sheidim se manejan por los gritos, ¿ok? Se trasladan con los gritos. Y esa profundidad la vamos a ver en otro momento. Entonces, mantener la Shalom, para que todos tengamos Shalom, es un trabajo de cada uno. Amén. No procurar que haya discusión por ninguna clase o de ninguna manera, porque el Ruach HaKodesh está en medio de nosotros y debemos mantener la Kedusha. Verso 4. Un cuerpo y un Ruach, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Adón, una Emuná y un bautismo. Un Adón, una Emuná, un bautismo. Un Elohim y Abba de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dado el favor conforme a la medida del don de Mashiach. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y ya esa parte la estudiamos, a dónde va el que duerme. Llevó consigo a los cautivos. Es la traducción correcta. Llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Amén. De allá sacó a los cautivos y los llevó consigo a los Shamaín. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Y él mismo constituyó a unos shaliach, a otros profetas, a otros evangelistas, que es quien enseña el anuncio de salvación, a otros pastores, que son roín, y a otros moré, que son maestros. Amén. La palabra es moré. Roín, que son los roe, que los que conocimos como pastores son roe o roín, a fin de perfeccionar a los kadosh para la obra del servicio. Amén. Para cumplir los mandamientos, o para el servicio de cumplir los mandamientos, para la edificación del cuerpo de Mashiach. Amén. Entonces, esta parte es importante. Todo lo que el Eterno formó luego de la obra de Mashiach es para perfeccionar a los Kadoshim en el cumplimiento de los mandamientos, reconociendo la obra de Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la Emuná y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. Amén. Trascendiendo a lo espiritual. ¿Ok? La estatura de Mashiach es lo espiritual. La plenitud de Mashiach es lo espiritual. Amén. Es una medida que nosotros como creyentes, al reconocer la obra de Yahshua y somos bautizados, somos transformados para ir en pos de esa plenitud. Esa estatura es una posición. Es donde el Todopoderoso perfecciona a sus hijos. No es una perfección social ni una perfección física en este aspecto, este concepto. Para que ya no seamos niños fluctuantes, eso también ya lo conversamos, ¿verdad? Llevando o llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Entonces procuremos siempre decir la verdad, enseñar la verdad. Cualquier otra cosa es una artimaña del error. Amén. Que lleva a las personas a vivir de esa manera.
Por lo tanto, nuestra vida, por eso siempre debemos escudriñar todas las cosas que aprendemos, ¿sí? Verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, el Ruach HaKodesh, haciendo es. Recuerde que el amor es yo doy. ¿Qué hago con lo que recibí? Entonces, siguiendo el Ruach HaKodesh, haciendo la voluntad de Elohim. Amén. Haciendo la voluntad de Elohim. Esa es nuestra función, ese es nuestro trabajo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Mashiach. Entonces, entendiendo que nosotros somos el cuerpo y Yahshua es la cabeza, ¿qué hay en la cabeza? Están los ojos, está el oído, están los labios. Si eso es perfecto, el cuerpo tiene que ser perfecto, porque donde está la cabeza están los pensamientos, está lo que mira, está lo que habla. Y si nuestra cabeza es Mashiach, entonces nuestro cuerpo se maneja conforme a lo que él piensa, lo que él ve, lo que él habla y lo que él oye. Y todo es Kadosh. Amén. Por lo tanto, nuestra formación está llevada en esa voluntad, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bendito sea el Abacadosh. Esto pues digo y requiero en el Adón, que ya no anden como los otros que no tienen Torah, que andan en la vanidad de su mente, en las cosas que perecen, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Elohim por la ignorancia que en ellos hay. Entonces dice, ajenos de la vida de Elohim. Nuestra vida es distinta a cuyas personas que no tienen la Torah, porque ya no pensamos como terrenales, pensamos como espirituales. Ajenos de la vida de Elohim por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así de Mashiach, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Yahshua. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el Ruach de vuestra mente, y vístanse del nuevo hombre creado según Elohim en justicia y santidad de la verdad. Amén. En la Sedaká, en la Kedushá y en el Ruach HaKodesh. En la Kedushá del Ruach HaKodesh. Por lo cual, desechando la mente, hablen verdad cada uno con su prójimo. Amén. Porque somos miembros los unos de los otros. Aírense, pero no pequen. Es decir, enójense. Es decir, una persona, airarse es como una cosa muy fuerte, ¿no? Es decir, enójense, pero no pequen en ese enojo. Airarse ya es como un nivel de enojo muy fuerte. Por lo tanto, tener un enojo es normal porque tú tienes que como disipar esa reacción. Por eso dice, enójate pero no peques, no lleves eso más allá. Porque airarse ya es un volumen alto. No se ponga el sol sobre tu enojo, es decir, no pases todo el día, que no pase hasta el día siguiente tu enojo, ni des lugar al enemigo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Amén. Aquí hicimos un énfasis una vez, palabra corrompida puede ser una palabra que le llamamos panameñismo, o una palabra que es común en el hablar de las personas. Estas palabras que son corrompidas, ya no las debemos, o no las debemos mencionar porque nosotros tenemos del Ruach HaKodesh y por lo tanto todas las palabras deben ser
moderadas a la forma recta de lo que el Eterno nos ha mostrado y nos ha enseñado. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, con el propósito de dar gracia a los oyentes. Amén. Favor a los oyentes. Y no contristan al Ruach HaKodesh de Elohim, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén. Entonces es un garante. El Ruach HaKodesh es un garante que nos lleva hasta el día de la redención. Quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, llenos de compasión, perdonándose los unos a los otros, como Elohim también les perdonó a ustedes en Mashiach. Sean pues imitadores de Elohim como hijos amados, como hijos obedientes. Ya leímos en estos días que a quien que Elohim no ama no disciplina. Eso está en el audio anterior. Entonces, como hijos amados, como hijos obedientes, y anden en amor, como también Mashiach nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Elohim en olor fragante. Una situación como la de Mashiach, que muchas veces no entendemos la fuerza de lo que eso significa y de todo lo que pasó Mashiach. Por eso decía, si puedes pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Imagínate la fuerza de eso. Y eso es olor fragante a Elohim. Eso es olor fragante a Elohim. Entonces eso nos enseña a entender que nuestras pruebas deben ser pasadas en toda esta buena manera de vivir para que sea una ofrenda y sacrificio a Elohim de olor fragante. Amén. Depuremos siempre si la situación está relacionada con pecado o no. Si no es así, entonces resiste. Porque de lo contrario haces teshuvá, para que ya dejes de vivir lo que estás viviendo. Por lo tanto, entonces, teniendo certeza de que nuestra emuná está firme, dejemos pasar el tiempo para que esta prueba suba delante de Elohim como olor fragante. Miremos la situación de Job también. Esa es una prueba que solo Job podía pasarla, porque a él fue que le ocurrió. No había otra persona que podía pasar esta prueba de Job. Es muy difícil. Sin embargo, nunca pecó, nunca dijo nada en contra de Elohim. Y esa ofrenda fue delante del trono del esplendor y el Eterno le dio a conocer. Amén. Le dio a conocer. Y su favor lo puso sobre él. Amén. Verso 3 del capítulo 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a Kadosh. Entonces, muchas cosas las mencionamos porque estamos enseñando, pero en nuestro día a día no hablamos de estas cosas porque hay que enseñar toda esta información para que todos los oyentes puedan entender o repasar o tomar en cuenta y hacer todo lo necesario para tener una formación recta. Mas esto no lo decimos todos los días porque en otro momento tenemos conversaciones de otros temas y no hablamos de nada de estas cosas. Amén. Entonces, para enseñar lo decimos, mencionamos los nombres de los dioses paganos para enseñar, pero luego de eso ya que sean reprendidos en nombre de Yahshua HaMashiach, porque nuestra labor es mantenernos delante de Elohim Kadosh, en todos los sentidos. Dice, ni palabras deshonestas, ni necesidades, imagínate, ni necesidades, ni truhanerías, eso ya es robo y malicia, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, dando gracias siempre. Amén. Porque sepan esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro o que es idólatra tiene herencia en el reino de Mashiach y de Elohim. No hay herencia para ellos. Nadie los engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Adón, anden como hijos de luz. Amén. Porque el fruto del Ruach es en toda bondad, Sedaká, verdad, que es el Ruach HaKodesh, la presencia del Ruach HaKodesh. Es su bondad, Sedaká y verdad, comprobando lo que es agradable al Adón, y no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Bendito es Elohim. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Mashiach. Amén. Despiértate tú que duermes son los que no tienen la Torah. Despiértate tú que duermes, que es el que está en las tinieblas, venga a la luz de Mashiach para que se salve. Mira pues con diligencia cómo debes andar, no como necio, sino como temeroso de Yahweh, sabio, el que teme a Yahweh, sino como temeroso a Yahweh, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿No es así? Los días son malos y aún son peores. Por tanto, no seas insensato, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Adón. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disoluciones, antes bien sean llenos del Ruach. Entonces en el Shabbat se acostumbra a dar gracias por el pan y por el vino. Sin embargo, una sola copa está bien. Amén. Ya 2 copas y 3 copas es otra cosa. Entonces guardémonos en santidad. Demos gracias al Eterno, hagamos un Sidur Kadosh y listo. Seguimos adelante. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y exaltando al Adón en sus corazones, dando siempre gracias por todo, al Elohim y Padre, en el nombre de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Sométanse unos a otros en el temor de Elohim, en el temor a Yahweh. Amén. Alentémonos siempre como familia, como hijos del Eterno. Ese es nuestro deber. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Adón, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Mashiach es cabeza de la Keilah, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Amén. Ya hemos estudiado esta parte. Así que como la Keilah está sujeta a Mashiach, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Mashiach amó a la Keilah y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Me gustó este verso de nuevo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una Keilah gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera Kadosh y sin mancha. Amén. Entonces esta parte es como la enseñanza de la esposa del Cordero. Amén. Que de la misma forma en como Adán fue puesto en muerte para sacar de él a su esposa, amén, hubo contacto de sangre o derramamiento de sangre para sacar de su cuerpo la costilla, y fue formada la mujer por la costilla y por la carne de Adán. De la misma manera, Mashiach, cuando fue crucificado, se mostró que de su costado
no había costilla, lo que significa que se formaba una Keilah, una congregación, una esposa, conforme a la voluntad de Mashiach. Amén. Entonces, esta parte define mucho eso. Maridos, amen a sus mujeres, así como Mashiach amó a la Keilah y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a él mismo, una esposa gloriosa. Es una Keilah, es una esposa gloriosa, que no tiene mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera Kadosh y sin mancha. Entonces toda la Keilah o la esposa que sale de él es completamente Kadosh y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Amén. Eso es importante. Eso es un llamamiento de doble raya en rojo para que todos podamos entender eso. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Mashiach a la Keilah. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aquí está. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. De la misma forma en como salió Java del cuerpo de Adán, de la misma manera, la Keilah salió de Mashiach. Amén. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Este misterio realmente es grande, porque muchas cosas no entendíamos hasta conocer el tema de el acta de matrimonio. Hay un misterio grandísimo y hay una cosa preciosa que nos enseña lo que significa la obra de Mashiach para sacar una Keilah limpia delante de él. Mas yo digo esto respecto a Mashiach y de la Keilah. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces toda esta parte es importante. La juventud, pues, que aprenda eso para cuando ya llegue ese momento. Lo que significa que en el punto de la juventud de ustedes, entonces deben procurar tener una esposa conforme a eso, a esa formación. Amén. Que ustedes puedan demostrar a sus futuras esposas que serán guardadas, serán cuidadas, serán protegidas, tendrán bendiciones y regalos y que también pues la bendita Torá permanezca en medio de ustedes. Es fundamental. Hijos, obedezcan en el Adón a sus padres, porque esto es Sedaká. Esto es Sedaká. Esto es justo. Esto es Sedaká. Esto es un regalo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Entonces, esta es una Sedaká y es una promesa. Amén. Un mandamiento con promesa para que tengas vida. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlo en disciplina, enseñándole como estudiantes, y amonestación en el Adón. Siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Mashiach, no sirviendo al ojo como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Mashiach. Entonces cuando dice como siervos de Mashiach, es como decir, ya sabes lo que tienes que hacer. No sirviendo al ojo, pues para que vean lo que hace, pero también hay una parte que cuando estaban los siervos y las siervas delante de los amos, solamente miraban las manos de ellos. Amén. Para saber lo que querían. Cuando el amo movía la mano,
de una vez el siervo iba, o cuando la esposa movía la mano, la sierva la miraba para ver qué quería. Entonces es como no haciéndolo de manera humana, sino obedeciendo y haciéndolo en agrado para obedecer a Elohim, como siervos de Elohim. Es decir, siervos de Yahshua significa que ya yo sé lo que tengo que hacer. De corazón, haciendo la voluntad de Elohim, sirviendo de buena voluntad como al Mashiach y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hace, ese recibirá del Adón, sea siervo o sea libre. Amén. También sea gentil o sea judío. Todo creyente en el Adón recibe del Adón. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Adón de ellos y de ustedes está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Amén. Esto es importante. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Adón y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda armadura de Elohim, como está en la foto. Bueno, esta es una armadura, creo que es del tiempo de la Edad Media. Exacto, pero voy a poner entonces esta que está más definida, aunque pues el casco parece romano. La armadura de Elohim. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Adón y el poder de su fuerza. Vístanse de toda armadura de Elohim para que puedan estar firmes contra las acechanzas del enemigo, del diablo. Yahshua HaMashiach le reprenda. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Amén. No tenemos lucha contra los seres humanos. Los seres humanos muchas veces se portan mal, y los que no tienen la Torah se portan más mal todavía. Sin embargo, nuestra lucha no es contra ellos. Tenemos que muchas veces guardar silencio. O muchas veces, pues, lo que vamos a contestar que sea con la palabra. Pero si no somos llamados a contestar, guardar silencio. Guardar silencio. Eso es lo mejor. Ayer dimos un pensamiento bien bonito. Amén. El que guarda silencio está lleno de la plenitud de Elohim. Amén. Porque ya sabemos lo que significa cuando una persona actúa con su mal proceder. El problema que estas personas tienen todavía ni siquiera se lo imaginan. Amén. Y pretenden que el problema que ellos tienen o las actitudes que ellos tienen caiga sobre nosotros, para que nosotros seamos parte de ese mal. Amén. Entonces, guardar silencio nos mantiene a salvo y mantiene a salvo nuestra casa. Somos enseñados en la palabra para que nos guardemos, para que estas cosas no vengan sobre nosotros. Amén. Nuestra casa debe estar a salvo y nosotros debemos mantenernos a salvo, guardándonos. Amén. Si nosotros tenemos que guardar silencio ante los de afuera, igualmente en mi casa, mantener la shalom, mantener el gozo. Hay dificultades, hay situaciones que afectan en la parte económica. Ya eso lo sabemos. El que más triste se pone es el que gana. No, guardémonos y tengamos una sonrisa, para que el enemigo vea que aún en estas dificultades estamos sonrientes, exaltando el nombre del Todopoderoso. Amén. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Los hijos de las tinieblas son los hijos de los custodios, Sheidim, que ya hablamos en el audio de la sangre bendita. Contra potestades, porque la tienen, solamente que oramos para que no la tengan sobre nosotros. Amén, sino que sean reprendidos por la obra de Mashiach. Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Amén. Incluyendo a los gobiernos que dicen que tienes que hacer eso para que puedas cobrar, para que puedas tener dinero, etc. Tenemos que cuidarnos y guardarnos contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto,
Toma toda la armadura de Elohim, toda la armadura de Elohim para que puedas resistir. El que vence al enemigo es Yahshua HaMashiach. Nosotros resistimos. Resistimos el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Esa es la resistencia. Hemos hablado varias veces sobre cómo debemos hacer esta resistencia. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? El Ruach HaKodesh. Entonces estos son los lomos. Este es el caparazón que se ponía en los lomos. Es decir, apriétate bien el cinturón. Amén. Apriétate bien los pantalones. Ceñidos tus lomos con la verdad y vístanse de la coraza de justicia. La coraza de justicia, aquí está. Amén. La coraza de Sedaká. Entonces este es como una vestimenta que tiene la marca de Yahshua HaMashiach. Amén. Y los calzados los pies con el apresto de la Besorá de Shalom. La Besorá de Shalom. Aquí hay un ejemplo de los calzados. Esto no es un floor shame, ¿ok? Estas no son ropas de marca. Esto no es una coraza de Louis Vuitton, ¿no? Estamos hablando de la bendita Torah. Porque la gente quiere ir vestirse bien y decir, yo estoy en la iglesia tal y tal cosa y tengo la marca tal y mira el zapato que me compré Floor Shane y estaba a mejor precio, no sé cuánto. No, este es la mejor vestimenta que nosotros podemos tener. Sobre todo, tomen el escudo de la emuná. El escudo de la emuná, creer, confiar y obedecer. El escudo, que es lo que nos protege, que cumplimos los mandamientos en Yahshua HaMashiach. Somos obedientes al Todopoderoso. Por lo tanto, ese es nuestro escudo. Eso es lo que evita que el enemigo pase su espada sobre nosotros. Yahshua HaMashiach le reprenda. Con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomen el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación sobre nuestra cabeza. Yahshua HaMashiach. La sangre bendita. Y la espada del Ruach, que es la palabra de Elohim. Aquí está. Nuestra espada. La palabra de Elohim. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Ruach. Amén. En el Ruach HaKodesh. Bendito es el Abacadosh. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los Kadosh, por todos los Kadoshim. Amén. Oremos siempre por Jerusalén, por Israel, por nuestros hermanos de la casa de Judá, para que reconozcan al Mesías de Israel. Amén. Porque nosotros provocamos celo. Hoy en día los judíos se están uniendo a los cristianos. ¿Y por qué eso no lo hacían antes? Ahora que uno cumple con el Shabbat, cumple con la fiesta, cumple con todo, pregúntale a un hermano de la casa de Judá qué piensa de los que cumplen el Shabbat. Te vas a sorprender. Pero eso es celo y eso los traerá de vuelta y nos uniremos y celebraremos delante del trono del favor de nuestro Elohim. Verso 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio de la Besorá de salvación, por el cual soy embajador en cadenas. No en un Lamborghini, no en un Ferrari, en cadenas. Si viéramos la casa donde vivía Shaul cuando estaba en Éfeso, ahora se las pongo. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar.
para que también ustedes sepan mis asuntos y lo que hago. Todo, todo se los hará saber Tíquico, hermano, amado y fiel ayudante del Adón, el cual envié a ustedes para esto mismo, para que sepas lo tocante a nosotros y que consuele sus corazones. Shalom sea a los hermanos y amor con emuná de Elohim, Abba y del Adón Yahshua HaMashiach. El favor sea con todos los que aman a nuestro Adón Yahshua HaMashiach con amor inalterable, con amor inalterable. Bendito es el Abba Kadosh, precioso Adonai, Elohim, Elohim y Abba, toda Rabá, toda Rabá. Voy a compartirles dónde vivía Shaul. Ok, aquí vivía Shaul. En una cueva, sin nada. De repente aquí dormía, no sé, aquí comía. Espero que por lo menos haya café en ese lugar. Déjame ver si se amplía, ahí está. En este lugar estaba Shaul y ahí enseñaba la bendita Torah. Hoy en día tienes que pasarle una transferencia a alguien para que hable del Adón. Si no, no va. Embajador en cadenas. Bendito sea el Abacadosh, que nos ha abierto los ojos y salido de toda doctrina falsa y de toda cosa extraña. Y vengamos a los pies de Mashiach como debe ser. Entonces hasta aquí llega la enseñanza del día de hoy en relación a el libro o la carta a los Efesios. Amén. Le damos gracias al Eterno por su inmensa compasión que nos ha permitido de compartir esta oportunidad. Bendito es el Abacadosh. Bueno, vamos a darle gracias al Todopoderoso y vamos a entregar el Shabbat. Amén. Padre amado, te damos gracias por tu amor y tu compasión, por enseñarnos, Abba, tu palabra, para que pongamos por obra todas las cosas. Que por los méritos de nuestro Adón Yahshua HaMashiach sea tu nombre exaltado, bendito Elohim. Y que esta Keilah que tú has formado, bendito, sea agradable delante de tus ojos, Abba, como Mashiach ha formado a su Keilah conforme a la grandeza de su voluntad. Padre amado, oramos por la casa de Israel, la casa de Judá, por los lugares donde está puesto tu nombre, bendito Elohim. A cada uno conforme a tus riquezas en gloria, bendícelos y sánales de toda cosa que estén pasando. Ayúdales, Abba, y que tu voluntad esté sobre cada uno de tus hijos, Padre amado. Oramos por nuestros padres, Abba, bendito Elohim, para que tú les guardes, Padre eterno, les des salud, Abba, conforme a tus riquezas en gloria, sean bendecidos. Gracias por sus vidas, por sus experiencias. Gracias por lo que nos enseñan también, bendito Padre, porque con sus obras nos enseñan muchas cosas, bendito Elohim. Mas tú, Abba, completas todo, en todo y a todos, bendito Padre. Que en cada uno de los hogares de los que hemos mencionado, tu malaj esté en medio de ellos para que los proteja. Abba, gracias por este tiempo. Abba, bendícelos a todos estos jóvenes preciosos, Abba, que están aquí, reunidos, congregados en tu nombre, bendito Padre Celestial, y que has puesto sobre ellos, Abba Kadosh, tu coraza de protección. Has puesto sobre ellos el yelmo de la salvación. Has puesto sobre ellos, Abba Kadosh, tu Ruach HaKodesh, para que tengan la victoria en todo lo que hagan, en todo lo que emprendan, bendito Elohim. Úngelos, unge su cabeza con aceite, Abba Kadosh, y llénalos de tu Espíritu Santo, Abba Kadosh. Que tu voluntad esté sobre ellos, que sueñen sueños y tengan visiones, Abba, como hijos tuyos, Abba. Preséntate delante de ellos, Abba, como Padre, como su Padre, bendito Elohim, amado. Por cuanto ya son contados, Abba, para la guerra, fortalécelos, Padre eterno. Fortalécelos y ayúdalos para que tengan la victoria. En el Shen Gadol de Yahshua HaMashiach, bendice a las mujeres de esta congregación, guárdalas, protégelas, bendícelas, fortalécelas, Abba. Como a Sara, Abba, protégelas. Como a Sara, bendícelas a ellas también, Abba. Como hiciste con Rivka, con Raquel, como con Lea, haz con ellas también, bendito Elohim.
porque ellas son pueblo de Israel. Ellas son Bené Israel, bendito Elohim amado. Ellas son Am Israel. Oramos para que, Abba, tu voluntad esté sobre ellas, tengan shalom, y toda cosa que esté molestando su entorno, Abba, sea reprendido ahora mismo por los méritos de Yahshua HaMashiach, para que ellas tengan tranquilidad en sus hogares, Abba. Que abras las puertas, bendito Elohim, si es tu voluntad, para que podamos suplir las necesidades de nuestra casa, de nuestra familia. Sabemos que tú conoces todas las cosas y tú conoces de qué tenemos necesidad. Y hoy oramos, Abba, dándote gracias por todo lo que has permitido. Y te pedimos, bendito Elohim, que en este inicio de semana podamos ver tus bendiciones, podamos ver la provisión que necesitamos para cumplir todo, y que sean bendecidos de todo tipo de bendición esté en sus manos, Abba. Lo creemos por fe, lo creemos confiadamente porque tú eres Elohim y en ti hemos confiado. Por los méritos de Yahshua HaMashiach te damos muchas gracias. Amén de amén.